Sí, no pesa mucho, pero sí, me dolió un poquitillo. ¿Cómo están? Vea, ya el Señor me va liberando, chiquillos. Bueno, más o menos se pueden dar una idea de lo que vamos a ver el día de hoy. Yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento, porque esta noche Dios tiene algo especial para nosotros. Así lo creo, así hemos orado. Muchas personas han estado orando porque esta noche llegue. Así que, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias, Señor, porque el propósito para cada uno de nosotros en esta noche se cumple en el nombre de Jesús. Declaramos que quitas cualquier distractor, cualquier cosa que quiera venir a atacar nuestra mente, Padre, para que tu palabra sea depositada correctamente en cada corazón. En el nombre de Jesús. Saben, jóvenes, a veces caminamos como libres, nos movemos libremente. Hacemos lo que queremos en ocasiones. Actuamos como libres. Pero la verdad es que estamos así, en el otro lado, en el lado espiritual. Lo que vemos es tal vez algo como lo que veíamos ahorita, pero espiritualmente estamos atados. Y esto es una realidad, o sea, no se asusten, porque ya los veo todos así, ¿verdad? Como, no se asusten, es una realidad. Es una realidad de que el otro lado, el lado espiritual, es tan real, como decía ahora Tracy, que la escuché, excelente. El otro lado es tan real como lo que estamos viendo ahorita. Existe, porque no lo veamos en este momento, no significa que no exista. Satanás es astuto y veíamos la semana pasada que él tiene formas o artimañas. En el día de hoy podríamos decir tramas, mentiras, engaños, que nos van a llevar en ocasiones a decir ese tipo de frases. Toda mi familia siempre ha sido así. Así estoy bien. No puedo salir de esto. Y ese tipo de cosas, ese tipo de engaños, ese tipo de frases o de expresiones son con las que Satanás se apodera para poder atacarnos espiritualmente. Y son las cosas que él toma, que nosotros mismos en ocasiones le damos la autorización para que espiritualmente seamos atacados. Y es donde bajamos la guardia totalmente. La semana pasada hablábamos de la armadura espiritual, tal vez como para hacer un repaso, y hablábamos que la armadura era para resistir. Y en ocasiones, la espada, que es la palabra, se nos va y nos descuidamos, nos desprotegemos. El escudo de la fe lo tiramos por allá y pensamos, ya tengo suficiente fe y ya. Y no, tenemos que estar fortaleciendo nuestra fe, estar fortaleciéndonos en palabra. Y es que la libertad en el otro lado se nos fue dada desde el principio, desde la creación del mundo. Desde Génesis, si nos vamos a Génesis, vemos que Dios crea a Adán y a Eva con toda la libertad y les dice: ustedes pueden disfrutar de todo lo que tienen acá. Y ellos, les puedo asegurar que no sentían ninguna opresión de nada. Pero entonces llega Satanás, que es astuto, y Eva baja la guardia. Y entonces llega Satanás y dice: este es mi momento, esta es mi oportunidad. Porque les voy a decir algo, jóvenes, y es que hay una realidad, y es que Satanás está vencido y él no puede hacer nada si nosotros no le damos la autoridad para hacerlo. Entonces llega Satanás y engaña a Eva.
Y no todo se acaba ahí, y tal vez quiero que vayamos a ese momento donde Adán y Eva se esconden. Y yo creo que él fue el segundo peor error de sus vidas. El primero, haber desobedecido a Dios, y el segundo, no haber reconocido lo que habían hecho. Y ese no haber reconocido les costó un montón de cosas que nos cuestan ahora a nosotros, ¿verdad? Las mujeres tenemos que parir con dolor. Los hombres tienen que ir a ganarse el alimento con su trabajo, con el sudor de la frente. Pero posiblemente si no se hubieran escondido y hubieran aceptado, posiblemente Dios los hubiera hecho libres nuevamente. Pero ese posiblemente no existe porque ya pasó. Pero nosotros en este momento tenemos una gran oportunidad. En este momento, como jóvenes, tenemos la oportunidad de no esconder eso que en este momento nos está atando, sino reconocerlo y pedirle al Señor que nos lo revele para que entonces podamos ser verdaderamente libres. Amén. Entonces viene una palabra súper poderosa en Isaías, la cual dice que nosotros somos llamados a traer libertad a los cautivos, a los enfermos sanidad, a los que están presos libertad. Y entonces lo vemos ahí en la palabra, pero en ocasiones no lo ponemos en práctica porque nosotros todavía no somos libres. Entonces yo soy llamada a traer libertad, pero ahorita estoy atada, ahorita estoy amarrada. Estoy encadenada. Entonces, ese es nuestro trabajo, y es nuestro trabajo descubrir en esta noche qué es lo que nos está atando, de qué debemos ser libres y cómo vamos a ser libres de eso. Amén. ¿Cuántos quieren enterarse de eso? ¿Cuántos quieren obtener esas herramientas y esas claves o como quieran verlo para poder ser verdaderamente libres? Amén. Y es que ¿de qué cosas podemos estar atados en el otro lado? Lo primero que se me venía a la mente, y creo que es una de las cosas que más nos afecta a todos, son las maldiciones generacionales. No sé si la han podido escuchar, y tal vez quiero darles a entender qué significa maldiciones generacionales, porque tal vez lo vemos como una palabra o una frase un poco compleja, pero las maldiciones generacionales en sí son aquellas cosas que traemos desde nuestros antepasados, que vienen de una generación a otra y a otra y a otra. Como decía una de esas frases, es que todos los de mi familia son así, ¿verdad? Y a veces es una frase que podemos utilizar y decir, es que como mi mamá era una malcriada, yo también soy una malcriada, ¿verdad? Es que como mi papá era un violento, yo también, ¿verdad? Y todo el asunto. Y entonces en ocasiones hasta nos jactamos de ese tipo de maldiciones, porque son maldiciones generacionales que tal vez lo vemos con ojos naturales, pero espiritualmente traen consecuencias grandes que están oprimiendo nuestro espíritu, nuestra alma. Y las maldiciones generacionales las podemos ver desde Éxodo, en Éxodo 25 están, que dice que las maldiciones vienen de generación, desde la cuarta a la quinta generación, por la desobediencia. Y también las maldiciones generacionales tienen una explicación científica, que en este caso es simple y sencillamente que los padres heredan los genes a sus hijos. Entonces, si el papá o la mamá fumó antes de tener hijos, o en su adolescencia o en su juventud o lo que sea, eso se transmite genéticamente y científicamente hablando. Cualquier cosa que los padres hayan hecho, hasta lo que se comieron. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, o sea, tengo que comenzar a comer mejor. Tengo que comenzar a hacer las cosas diferentes, porque yo quiero que mis hijos sean diferentes. Entonces, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esas cosas que ya yo traigo? Ya mi mamá, mi papá, ya mis abuelos no pensaron en esto tal vez.
y nosotros acarreamos con esas cosas. Ahorita les voy a decir cómo podemos hacer con eso. ¿De qué otra cosa podemos estar atados? Del pecado. Dice la palabra que andábamos muertos en delitos y pecados. O sea, tan siquiera dice atados, sino que dice muertos. O sea, sin esperanza alguna. Eso está, y tal vez me pueden poner Romanos 6:23. Es otro versículo. Romanos 6:23. Si pueden también sacar sus Biblias, celulares, tablets. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga del pecado. Y aquí en la tierra, cuando hemos pecado, cuando estamos en pecado, estamos atados, estamos amarrados espiritualmente, no tenemos libertad. Otra de las cosas de las cuales podemos estar por las cuales podemos estar atados en el otro lado son las emociones. Y tal vez lo veamos como algo de nada más es eso, ¿verdad? Es algo emocional, es una situación emocional. Bueno, una situación emocional se puede convertir en algo totalmente espiritual si no se detiene, si no se para a tiempo. ¿Qué tipo de emociones? El temor, el dolor, la tristeza, la baja autoestima, el odio, el rencor. Los sentimientos se convierten en una atadura espiritual. ¿Qué otro tipo de cosas? ¿Por qué otro tipo de cosas podemos estar atados? Yo quiero que tal vez opinemos un poco, a ver. ¿Quién puede decir tal vez de qué otro tipo de cosas podemos estar atados en el otro lado? El pasado, muy bien. Estar on repeat, repitiendo y repitiendo y repitiendo qué fue lo que pasó y viviendo ahí. ¿Alguien más? La culpa, mi culpa. Todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es algo muy común, y que nos ha pasado yo creo que a todos. Es que por mi culpa mis papás se separaron, por mi culpa mi hermano se fue de la casa, por mi culpa. ¿Qué más? ¿Alguien que pueda decir una persona más? La falta de perdón. Y un montón de cosas más. Todas las obras de la carne nos pueden llevar a maldiciones espirituales, ataduras espirituales. ¿Cómo te llamas? Uh-huh. Muy cierto. De hecho había otro que tenía que es eso mismo, es como atarnos con nuestra boca, con lo que decimos. Ay, es que yo sí que soy tonta, yo sí que soy, ¿verdad? Y todas esas cosas se van acumulando y se va generando a nivel espiritual una atadura. Por ejemplo, había una compañera de la universidad de mi esposo que él me contaba que ella pasaba todo el tiempo, es que qué tonta que soy, perdón, se me olvidó, es que soy tan tonta, y usaba otras palabras también para ofenderse a sí misma, y ella se quitó la vida. Nos dimos cuenta después, un tiempo después, de que ella se quitó la vida. Se tiró del puente Saprissa. Y eso, todas esas cosas que ella iba declarando sobre ella misma generaron un peso tan grande
que la llevaron a tomar una decisión desesperada y definitivamente llena de las acechanzas de Satanás, o las tramas de Satanás, le podría poner el día de hoy. Entonces, jóvenes, pero ¿cómo nosotros como jóvenes podemos ser libres? ¿Cómo yo puedo decir, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Verdad? Ya sé que tal vez tengo eso, ya sé que tengo lo otro, tal vez no, yo creo que yo no tengo nada, yo estoy súper bien. Y en realidad necesitamos ser libres y lo antes posible. Por eso es que esta noche y estos temas son tan importantes y me alegra mucho verlos aquí el día de hoy. La primera forma o lo que nos va a llevar a esa libertad es conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. Conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. Hemos oído sobre Jesús, hemos escuchado, hemos oído porque tenemos oídos, pero también hemos escuchado, nos hemos sentado acá y hemos escuchado sobre Jesús, pero realmente no le conocemos. No conocemos de Él, no sabemos cómo era, cómo trataba a la gente, cómo en ocasiones se sentía. Y conocer a Jesús es súper sencillo. ¿Cómo conoce usted a un amigo? Hablando con él, ¿verdad? Tal vez con Jesús la comunicación es un poco, ¿verdad? No nos va a responder inmediatamente, pero a Jesús podemos verlo en la palabra. La palabra podemos estudiarla y podemos aprender quién era Jesús y ahí conocemos la verdad, que la verdad es Jesús. En Juan 8:32, del 32 al 36. Juan 8. Del 32 al 36. Dice, ¿ya lo tienen todos? Sí. Juan 8 del 32, ya está en la pantalla. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice al principio? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué dice al final? Si el Hijo os liberare. O sea, Él es la verdad. Entonces, si nos vamos a ese contexto, ¿verdad? Tal vez no muchos estamos familiarizados con el tema, pero en ese momento los fariseos estaban cuestionando a Jesús y ellos estaban indignados porque lo que ellos conocían y lo que ellos sabían, posiblemente en ese momento no se esperaban que fuera tan en ese momento que llegara Jesús. En ese momento sabían que iban a llegar un Salvador y tal vez lo habían escuchado y lo habían leído en las Escrituras, pero llegó el Salvador y no podían creerlo. No podían creer que ese era el Salvador porque era igual que ellos, era de carne y hueso, venía del vientre de una mujer y tenía un papá que era José. Entonces para ellos no cabía en su mente cómo ese era Jesús. Y si nos venimos a la realidad ahora y en ese momento, los fariseos estaban viendo con sus ojos naturales y decían, nosotros no somos esclavos, no estamos amarrados, no estamos atados, no estamos encarcelados, no sabemos qué es la esclavitud, tan siquiera no la conocemos. Pero Jesús les estaba hablando de algo meramente espiritual, no les estaba hablando de algo natural. Y en ocasiones nosotros vivimos exactamente igual. Los fariseos eran religiosos.
Ellos practicaban las costumbres y todo y lo hacían de una forma religiosa porque tenían que hacerlo, porque era lo que se les había dicho y así lo habían aprendido, pero estaban llegando a un punto de conformismo y de hasta llegar a pecar con lo que estaban haciendo porque no lo estaban haciendo dignamente. Y entonces Jesús lo que les quería decir era: dejen todo eso, paren un momento y entiendan cuál es la verdad. Y es que ustedes tienen que ser libres. Primero, antes que todo, tienen que ser libres. Entonces nosotros podemos venir acá, nos podemos sentar acá todos los viernes, podemos venir todos los viernes, vengan. Pero en realidad, eso no nos hace libres. Es una realidad. El hecho de que usted diga: uy, es que tengo que leerme este versículo porque si no, ¿verdad? Ahora cuando me pregunten en el grupo pequeño, no sé, voy a quedar mal, ¿verdad? O quiero ahí que vean que lo marqué para que todo el mundo se dé cuenta que sí estoy leyendo la Biblia. Pero no lo estás haciendo de verdad. No, hay algo de lo que todavía no eres libre porque no estás buscando del Señor con libertad. Entonces, ellos estaban engañados, ¿verdad? Y tal vez aquí nosotros no entendemos qué es esto, que yo ando aquí puesto. Yo tampoco, yo nunca he estado presa en la cárcel, pero espiritualmente sí he estado presa. Espiritualmente sí he estado atada. Espiritualmente he estado prácticamente que acabada. Pero conocía la verdad, a Jesús. Tuve un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo tengo que tener todos los días de mi vida. Porque si no, Satanás está ahí merodeando. Está ahí merodeando. Él está esperando cuando baje la guardia para meterse por completo. Y es donde decimos: pero ay, ayer no andaba en la iglesia, ayer no andaba recibiendo y declarando que yo era libre. Bueno, en algo bajaste la guardia, no sé, guardia. Pero ¿cómo sé que yo conozco a Jesús? ¿Cómo sé, cómo yo puedo ver que yo conozco a Jesús? Bueno, hay frutos cuando usted conoce a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, yo no sé, pero a mí no me gusta leer. Okay, mi esposo me ha comprado libros y ahí están, no los he leído, no me gusta leer. Pero yo agarro la Biblia y nadie me para. No sé qué tiene la Biblia, pero yo agarro la Biblia y no me paran. Se me pasa la hora de almuerzo así y yo, no me fui a lavar los dientes. Entonces son cosas que cuando uno agarra la palabra de Dios y uno conoce de Jesús, uno quiere conocer más. Yo no sé si les ha pasado acá, cuando uno ve un poquito de Jesús, uno dice: wow, o sea, y quiero seguir. Y el Señor le habla a uno, y el Señor le habla a uno, y le habla y le habla. Y comenzamos a dar fruto de ello. Y comenzamos entonces a caminar como Jesús. Comenzamos a decir: bueno, ya, mira, Jesús dijo: si le dan una mejilla, ponga la otra, ¿verdad? Entonces, aquí estoy poniendo la otra mejilla. Tengo que perdonar también. Jesús perdonaba a todos, perdonó hasta los que lo estaban escupiendo mientras caminaba con aquella cosa encima. Comenzamos a parecernos a Él. Así nos damos cuenta que conocemos a Jesús. Hace unos años yo le pedí al Señor que me ayudara a ver a las personas como Él las ve, porque era algo que me costaba mucho. Me costaba exageradamente. Yo decía: ay, no, ¿verdad? Y todo, y se me notaba en la cara, lamentablemente. Entonces yo me puse a orar y yo le dije a Dios: Dios, yo quiero ver a la gente como tú la ves. Y a veces voy en el carro, ¿verdad? Bueno, Luis sabe. Y hasta a veces me dan ganas de llorar y todo. Veo a alguien y yo: mi amor, ve a ese señor. Y él: ¿y qué tiene? Y yo: no sé qué tiene, pero hay algo que yo estoy viendo en él que tal vez los demás no pueden ver. Con los ojos de Jesús. Y es que Él veía así al borracho, Él veía así al enfermo, Él veía así a la prostituta, Él veía así a todos. Él no veía la condición en la que estaban. Él no está viendo tu condición actual, Él está viendo el potencial que hay en ti. Y Él está viendo la realidad espiritual que vivimos en Él, que es que somos libres.
Tal vez en este momento hay algo en lo que está siendo atado, hay algo que no te está dejando caminar espiritualmente y crecer, pero Jesús no te ve de esa forma. Jesús te ve en el lugar que Él ya diseñó para que estuvieras, espiritualmente hablando. Él te ve creciendo, Él te ve predicando, Él te ve hablando de su palabra, Él te ve levantando a otros, levantando a los enfermos, a los pecadores. Él te ve de esa forma. Así que esa es una de las primeras cosas por las cuales podemos ser libres, conociendo la verdad que es Jesús. La segunda es atarnos al Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17. Y dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu Santo está en este lugar y Él quiere traer libertad a tu vida. Amén. Yo quiero que vayamos también a Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Debemos pedir al Espíritu Santo que escudriñe nuestras vidas, porque hay cosas que nos están atando que nosotros no sabemos tan siquiera. Como les decía ahora, hay ataduras generacionales, ¿verdad? Que tal vez no conocí a mi papá, no sé cómo era, nada más yo sé que así soy. Punto, ¿verdad? No conocí a mi mamá, no sé cómo era, entonces yo sé que soy así. Cuando yo me casé, yo empecé a orar en esa dirección y yo le pedí a Dios, al Espíritu Santo, que me revelara qué cosas yo tenía de mis papás, de mis abuelos, de mis ancestros, para que me fueran reveladas y yo poder, ¿verdad? Orar y poder ser libre. Y entonces, grave error, no mentiras, no. En realidad más bien fue una oración muy eficaz y muy efectiva, porque el Señor comenzó a revelarme cosas y a sacar cosas y cosas y cosas y cosas y a enseñarme cosas que yo hacía, que yo decía, cómo yo actuaba, cómo yo pensaba, cómo yo veía a los demás, que eran ataduras y maldiciones de generaciones y generaciones anteriores. La depresión era una atadura generacional que yo no sabía, entre otras cosas más, pero yo no las conocía. Hay cosas que yo sé, en las que yo ando, ¿verdad? Todos sabemos aquí en lo que andamos y todos sabemos si hay algo oculto ahí que tenemos que las demás personas no saben, pero hay cosas aún más ocultas que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar y nos puede dar a conocer, que tenemos y que debemos ser libres de eso también. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, esa oración es efectiva. Cuando nosotros nos entregamos y le decimos al Espíritu Santo, obra en mí, escudriña en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, qué es lo que no anda bien, qué es lo que no es correcto. Y Él comienza, dice su palabra,
a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y la tercera herramienta, cuestión, cosa con la que podemos ser libres es la oración. ¿Cuántos pueden decir la oración es poderosa? La oración es poderosa. La oración nos va a sacar en muchas ocasiones de enredos, de problemas, de situaciones en las que estamos metidos, donde no vemos ya salida. La oración nos va a sacar de ahí. Busca a alguien que pueda orar contigo por aquello que te está atando. Eso es una clave. Buscar a alguien, buscar apoyo en oración. Aquí vemos personas que oramos por ustedes, que le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que les revele qué es lo que está mal en ustedes para que puedan ser libres. Igual en nosotros, pero hablando de los que asisten a Generación 360. Y qué bueno sería que ustedes pudieran acercarse y decir, ocupo ayuda en esta área, esto me está afectando, esto considero que puede convertirse en una atadura espiritual. Oremos. Tenemos personas en esta iglesia que definitivamente son clave. El pastor, la pastora, ejemplos máximos, diría Tracy, de oración. Y está Danielito. Yo les puedo contar un testimonio con Danielito. Por mucho tiempo yo estuve atada y Danielito no lo sabía, pero él oraba por mí en esa dirección. Y no se lo he dicho, no he hablado con él, pero un día fui libre por las oraciones de Danielito. Y fue increíble que después de mucho tiempo yo me diera cuenta de eso. Y definitivamente la oración joven es importante. Qué sueño, bueno, hágalo en el momento en el cual usted se va a poner a jugar play, en el cual usted está más despierto y activo, póngase a orar. Tómese un Red Bull, ¿no? Y ore. Pídale al Señor que ponga en usted ese deseo, ese querer como el hacer. Dice su palabra que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, Él va a poner en ti querer orar y también hacerlo. No solamente porque a veces nos quedamos, ay, es que quiero orar, pero quiero dormir. Ay, quiero orar, pero quiero salir con mis amigos. Entonces, pídale al Señor que Él ponga en usted tanto el querer como el hacer. No solamente que le dé muchas ganas de ser libre, sino también serlo verdaderamente. Y la oración es la que te va a sacar del hoyo en el cual te encuentras. Y yo no estoy atando en esta noche a nadie, sino que más bien lo que deseo y lo que desea el Espíritu Santo es traer libertad en esta noche. Podemos caminar como libres de este lado, siendo esclavos en el otro lado. La libertad en el otro lado sí es posible. Porque en Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados. Es posible que hayamos sido libres en alguna área o de alguna atadura, pero hay otras que aún debemos conquistar y pedirle a Dios que nos escudriñe hasta lo más profundo para poder ser verdaderamente libres. Satanás existe, pero él no es victorioso, él no es glorioso y no tiene nada que ver con nuestro Salvador. Así que Satanás no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Así que todo engaño que tengamos en nuestra mente, no puedo, no soy capaz, no tengo la habilidad, no tengo los recursos, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo en esta noche van a ser derribados.
Ahí donde usted está, incline su rostro si usted quiere. Si quiere ponerse de pie, si quiere venir aquí al frente.